Tú te imaginas un día que tú despiertas en Santo Domingo, un día común y corriente, suenan los pajaritos, te tomas tu café, que por cierto les recomiendo que le echen un poquito de canela al café. Qué ricura. Usted sale de su casa temprano para enfrentar el trayecto habitual y de repente, compadre, usted se encuentra con aquel maldito tapón de carro que es el pan de cada día de nuestro Santo Domingo querido. Y ahí tú estás, mi amigo, encerrado en ese vehículo importado. Y digo claro, o sea que es importado porque esta República Dominicana, el 99.9% de los vehículos son importados. Pero además estás tratando de mantener la paciencia mientras conductores imprudentes se atraviesan como si estuvieran, qué sé yo, en una película Mad Max versión tropical, con un plátano al lado y una piña. Y entonces, desde el Senado, el senador Antonio Maite, conocido empresario del transporte público, propone una solución y permítanme, señores, ser generoso en mi descripción. Pero es una solución brillante, ingeniosa, genial, luminosa, creativa, innovadora, papá Dios. Oiga lo que propone Antonio Maite. Paralizar durante 5 años la importación de vehículos al país. Bravo, Antonio, bravo. Usted escuchó bien. Congelar la importación por media década. Y yo pregunto, pero ¿será que se la mezclaron? O sea, ¿será que le mezclaron el café con detergente al senador? En estos momentos terminamos para presentar un proyecto de ley para paralizar el parque vehicular, el inventario que tiene impuesto interno en 5 años. Estamos proponiendo 5 años. Ahora, no estamos prohibiendo de que aquí se compren los vehículos nuevos. Ahora, para tú obtener un vehículo nuevo, tú tienes que desmontar una chatarra del inventario que tiene impuesto interno. Este mercado ya explotó. En la capital nadie puede vivir, en la capital nadie puede trabajar, pero si esta es Santiago, hay otra provincia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Lo que proponemos es que se pare el parque vehicular por 5 años, de autobuses, de motores, de carros, de jipetes, de todo, por 5 años. Vamos a ponerle caco a esto junto a esta genial propuesta, por no decirle otra vaina. Y empiezo analizando. ¿Qué tan brillante es realmente frenar la importación de vehículos en una nación donde el transporte público es tan eficiente como una maldita tortuga en patines? Pero no de una sola fila de ruedas, no, de la que tenían 4. La capital dominicana está colapsada, pero no precisamente por la cantidad de vehículos importados, sino por el desorden rampante provocado por autoridades complacientes y sindicatos que se creen dueños vitalicios de rutas públicas. Entonces, ¿de dónde salen estas ideas tan brillantes de un senador como Antonio Maite? Porque sinceramente parece que yo no sé si en el Senado Dominicano existe una competencia secreta por ver quién propone la iniciativa más descabellada y desconectada de la realidad cotidiana del ciudadano común dominicano. Yo creo que hay una competencia. O sea, de repente mañana otro legislador nos sorprende proponiendo prohibir el uso del aire acondicionado para combatir el calor excesivo. ¿Por qué no? La verdadera causa del caos vehicular en esta República Dominicana, en Santo Domingo, no radica en que lleguen demasiados vehículos al país, sino en la ausencia absoluta de orden y regulación efectiva. ¿Por qué los legisladores, estas mentes brillantes, no legislan para mejorar las herramientas, por ejemplo, de fiscalización y eficiencia de instituciones como DGCET o Intran? Dígame usted. Señores, ya se están utilizando la inteligencia artificial para fiscalizar con un 97% de eficacia, de eficiencia. ¿O será, no sé, será que mejorar la fiscalización implicaría quitarle poder a ciertos personajes intocables de la política dominicana? Entonces el senador Marte habla desde una posición privilegiada como propietario de empresas de transporte. Él conoce perfectamente el juego.
O sea, paralizar las importaciones podría traducirse en un monopolio de vehículos existentes, aumentando precios, generando escasez, esa escasez artificial y, claro, engordando aún más las cuentas de quienes ya tienen el control. Qué curiosa esa coincidencia, ¿eh? Tampoco podemos olvidar a los sindicatos. Esos sindicatos que actúan como minigobiernos autónomos capaces de decidir, oigan bien, decidir si una vía principal puede o no cambiar de sentido. Porque varias veces se ha hecho la propuesta de reorganizar las vías principales para mejorar el flujo vehicular en Santo Domingo. Y adivinen quiénes se han opuesto tajantemente. Los mismos sindicatos que protegen ferozmente su control económico sobre las rutas. Porque yo quiero saber en dónde en la Constitución o leyes dominicanas dice que un sindicato es dueño de una ruta. Pero además, ¿usted sabe quién es sindicalista? Antonio Maite. Entonces, es un problema lo que tenemos arriba y la solución no es dejar de importar vehículos durante 5 años, sino acabar con el poder desmedido de sindicatos obsoletos que impiden el progreso y el desarrollo. Además, hay que regular la importación y fomentar vehículos más eficientes o eléctricos. Eso tal vez, puede mejorar el parque vehicular, pero jamás de los jamases paralizar abruptamente un mercado esencial para la movilidad y el comercio de nuestro país. El caos vehicular dominicano no es un misterio inexplicable, no es una conspiración extranjera ni el resultado de demasiados vehículos en las calles. El caos que nosotros tenemos es el fruto amargo del desorden institucional, la complicidad política y la impunidad que permite que conductores imprudentes y autoridades negligentes dominen las vías públicas. Entonces, ¿por qué no impulsar soluciones reales y pragmáticas? Mejorar el transporte público, capacitar y exigir eficiencia a los agentes de tránsito, aplicar la ley sin discriminación, sin favoritismo y reducir la influencia abusiva de sindicatos que operan como mafias urbanas. Pero claro, estas soluciones son menos vistosas, menos creativas que el maldito show político mediático dominicano. Entonces, esta propuesta del senador Marte es absurda y crea una cortina de humo peligrosa que distrae de los problemas reales y profundos que aquejan al tránsito dominicano. ¿No sería mejor, ver a nuestros senadores compitiendo por la propuesta más efectiva y útil en lugar de en lugar de hacerla más absurda? No merecemos como ciudadanos soluciones reales y no payasadas políticas disfrazadas de genialidades económicas. República Dominicana merece más que una ocurrencia de último minuto, vamos a llamarle, que parece sacada de un show humorístico. Necesitamos políticas públicas serias, responsables, diseñadas para resolver problemas concretos, no para crearlos, no para empeorarlos. Entonces, la próxima vez que tú, amigo o amiga, esté atrapado en medio de un maldito tapón, usted recuerda que la culpa no es ese vehículo importado, es el desorden colectivo que tenemos en todo en este país. Porque seguimos tolerando propuestas tan irresponsables como estas, la toleramos, la pasamos por encima, no hay problema, a veces hacemos hasta chistes y eso se queda ahí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar estas cosas? Conteste ahí en los comentarios, que lo leemos todos. Hasta aquí este Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo te vi, te veré. Seguimos presentándoles diferentes proyectos para esta feria Rentarica Real Estate Summit. Y ahora me encuentro con Shiva, que el primer nombre lo tengo, pero así fácil, Shiva. El apellido es Yusefian. Ella es la gerente comercial de este proyecto que está hermosísimo. Otro de los proyectos que vamos a traer a esta feria Rentarica Real Estate Summit. Shiva, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre este proyecto.
que bueno, ya estamos a ley de unas cuantas semanas que estaremos en Nueva York. Tú estarás con nosotros allá, tengo entendido. Absolutamente, con mucho Compraste tus boletos ya, ¿verdad? Ya listo. Shiva, cuéntame un poquito de este proyecto de The Beach. He visitado este proyecto anteriormente, me parece fantástico. Esa área recreativa con la piscina que parece una playa es hermosa. Cuéntame un poquito de este proyecto. Absolutamente. En primer lugar, gracias por tenerme aquí, gracias por visitarnos, un placer, mi nombre es Shiva. Así mismo que dijiste, el proyecto de Beach se presenta. Primera cosa que es muy importante, la ubicación. Estamos ubicados en la mejor ubicación en Punta Cana. Ustedes están en el centro del downtown Punta Cana. O sea, señores, un minuto. Están ahí, pero no están ahí, están al lado. Entonces, los sitios de diversión tradicionales de aquí de Punta Cana, literal, que ustedes están a 2 minutos. Y ahí incluso no tienen ni que salir al bulevar turístico. Usted se puede ir por dentro y llega. Absolutamente. Hay muchas cosas a decir de Beach, pero unas cosas que es muy importante es ubicación, privilegio. Sí. Sin dudas, estamos sacando una carretera a la playa. No hay necesidad de la playa. Sí. Y luego tenemos el proyecto totalmente, con mucho orgullo, un fase del proyecto totalmente entregados. Ahí voy. Ustedes tienen, ahora mismo estamos en el centro como de una de las ya fases entregadas. Esta fue la primera fase, la que estamos viendo. Correcto. Todos esos edificios que están hechos estaban en primera fase, que están entregados, y tenemos ya residencial que están viviendo. Okay, o sea, gente que ya está viviendo aquí. Total. ¿Cuántas unidades ya entregadas hay? 205 unidades. Ok, ya entregadas. Ya entregados, ya están viviendo. Ok, bueno, están viendo ustedes ahí en las imágenes el tipo de propiedad que es, de inmueble que es, la terminación que tienen. Vamos a hablar un poquito más de detalles con eso, pero generalmente el tipo de persona que hay aquí es residente, o hay una mezcla saludable entre Airbnb o renta corta, como se le dice, alquiler corto y alquiler largo. De hecho, antes que llegamos a este punto, me gustaría hablar de la playa artificial que es Crystal Lagoons. En este proyecto único somos que estamos ofreciendo una playa artificial que no es un lago ni es una piscina. El concepto totalmente es muy ecológica, y somos único en Caribe, no solamente en República Dominicana, solamente en Caribe. Y alrededor de esta escondida gem que tenemos ya son los edificios que tenemos. Al respecto de pregunta que hiciste, realmente son mezcla, que dominicanos, pero mayoría son internacionales, que habían invertido o están invirtiendo para un pronto futuro, y que están poniendo por Airbnb o a la manera de operador de los. Yo lo pregunto, Shiva, porque la mayoría de las personas en la diáspora lo que andan buscando es una inversión segura, una inversión que sea rentable, una inversión que ellos puedan poner en Airbnb o alquiler corto, y de repente venir a pasarse, qué sé yo, 2 semanas, volver a la nieve o volver al frío o volver a donde viven, regresar, pero en ese interín, en ese espacio donde ellos no están aquí, alquilarlo para que la propiedad se pague sola. Así es. Entonces, por eso lo hago. Entonces, yéndonos al proyecto, ¿dónde está ubicado? Es uno de los proyectos que tiene mayor, yo diría que rentabilidad, por el hecho de la ubicación y el tipo de inmueble que es. Cuéntame de las unidades, qué ofrecen, cuántas habitaciones, metraje. Absolutamente. Lo buenísimo que tenemos unas unidades que están listas para quien que quiere invertir ya y empezar a hacer su inversión ahora mismo. Tenemos unas unidades que están a partir de entrega de meses, luego entre de ahora por meses, además hasta entrega para 2027. Eso es lo más maravilloso que tenemos. O sea, la venta que vamos a hacer en la feria es para el 2027. Absolutamente. Okay. Tenemos esta flexibilidad depende de situación de cliente, qué estás buscando, en planos o algo listo o entre meses entrega. Tenemos 2 vistas distintos, los 2 maravillosos especialmente por el ritmo que tenemos el nombre comercial de Beach. Sí. Siempre estás mirando por el agua desde tu sala y desde la habitación principal.
Tenemos dos fases, fase que tiene la vista de playa artificial y tenemos una fase que es para entrega 2027, vista piscina, a segundo por llegar a donde piscina artificial. Ok, ¿cómo entregan los apartamentos ustedes? ¿Tienen línea blanca? ¿Lo entregan hay algún paquete que entregan llave en mano con ya la mueblería y todo? Absolutamente. Tenemos, cada unidad viene totalmente con línea blanca completo, que son aire acondicionado, lavadora secadora, estufa, extractor de gas, calentador de agua y además tenemos paquete de mueble por quien que desea completar su unidad totalmente entregado, especialmente la mayoría de nuestros clientes están viviendo afuera para sentirse muy tranquilos que aquí hay de todos, lo podemos asistir, ofrecer paquete de mueble adicionalmente. Hablemos de lo que ofrece The Beach, aparte de lo bonito que es la playa aquí, artificial y todo. ¿Qué tipo de amenidades tienen ustedes fuera de lo que vemos aquí? The Beach es un estilo de vida. Eso es lo más maravilloso que tenemos también, además que ubicación, es que tenemos muchísimas amenidades dentro del proyecto que no hay necesidad para nadie a salirse del proyecto. Tenemos zona deportiva sin techo, que pádel, tenis. Okay. Tenemos una cancha de voleibol justamente en arena, que tú puedes literalmente sentirte que estás jugando en voleibol en The Beach, en la playa. Tenemos restaurantes, 5 locales restaurantes, a un condo hotel que se llama Condo Hotel Palmera con su terraza bastante amplioso, su piscina Infinity y al mismo tiempo a la playa, vista de playa artificial. Tenemos parque infantil, tenemos tiendas. En el primer local que es Condo Hotel Palmera vienen todos locales comerciales, que viene el concepto de tiendas comerciales, piscinas, tenemos 8 distintas piscinas. A lo mejor me estoy pasando con lo que voy a decir, pero es importante saber que justo a la salida de este proyecto, en los próximos años va a haber un centro médico muy importante. Hospital. Bueno, no iba a decir el nombre, pero sí. Justamente a la salida, Hospiten está construyendo o va a construir un centro médico completo, o sea, 100%. Para todo tipo de necesidad médica que tenga uno, y esto va a quedar a 1 minuto de aquí, o sea, literalmente allá afuera en la carretera, en la autopista, pero está súper cerca aquí, o sea que eso también es una conveniencia. Disculpa por interrupción. Además tenemos 2 snack bars, uno que ya está operando, viene otro segundo snack bar, además de lo que habías hecho exactamente el hospital, que es a 30 segundos afuera de nuestro condominio. Viene además 2 malls, uno se llama The Point, el otro se llama Social Business Center. Viene el Colegio Máximo Potencial Americano y Hotel Hilton, Hotel Marriott. Wow. Solo a 30 segundos. Wow. Adicionalmente estamos sacando justamente detrás de edificios al fondo. Detrás de esos edificios estamos sacando una carretera que te lleva directamente a lo más cerca playa, Sí. que se llama Playa Cabeza de Toro. Genial, yo creo que todas las informaciones están hechas. Shiva, yo me imagino que eso te pasa mucho. Shiva, dime Shiva. Estoy acostumbrado, Okay. no te preocupes. Cuando ustedes la ven en la feria dicen Shiva. No, Shiva, muchísimas gracias por recibirnos aquí en The Beach. De nada, gracias a ti por venir. Bueno, a ustedes ya saben que pueden conocer a Shiva, a todo su equipo que estará con nosotros en el Rentarica Real Estate Summit. Esto será el 26 y 27 del mes de abril. Estaremos en Nueva York y estaremos en New Jersey. Para más información, ahí en la publicación están todos los datos. O sea que Bueno, gracias. De nada.